Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, los romances más apasionantes y los dramas más jugosos del mundo de las series turcas. Hoy prepárense para un vídeo explosivo. Porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un culebrón que se ha vivido tanto dentro como fuera de la pantalla, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, los extrañamos juntos tanto como ustedes. Pero hoy vamos a profundizar en lo que pasó, en las declaraciones de Hande, y en el drama que se desencadenó detrás de cámaras. Esta historia, que parecía sacada de un guión de telenovela, tiene más capas de las que imaginamos, y hoy vamos a desentrañarlas todas. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. No se arrepentirán. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos. Ahora sí, vamos a empezar. El título de este vídeo no es una exageración. Recientemente Hande Erçel ha roto el silencio sobre su relación con Kerem Bürsin, y algunas de sus declaraciones han causado un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Pero para entender todo el contexto, tenemos que retroceder un poco y hablar de la serie que los unió, *Sen Kalkab *, o *Llamas a mi puerta * como la conocemos en Latinoamérica y España. Una serie que no solo les dio fama internacional, sino que también construyó un imperio alrededor de su relación. Esta serie, del género comedia romántica, catapultó a Hande y Kerem al estrellato internacional. Interpretaron a Eda Yldz y Serkan Bolat, una florista independiente y un arquitecto exitoso, respectivamente, cuyas vidas se entrelazan gracias a un contrato falso que termina convirtiéndose en algo mucho más real. La química entre ellos era innegable, y no solo en la pantalla. Los fans desde el primer episodio notaron una conexión especial que trascendía la actuación. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce parecía genuino, alimentando la esperanza de que ese amor de ficción se trasladara a la vida real. La trama de *Sen Kalkab * es bastante simple, pero muy efectiva. Eda, una joven con sueños de ser arquitecta paisajista, se ve privada de su beca y culpa a Serkan Bolat, el propietario de la empresa que la otorgaba. Para vengarse, Eda acepta un contrato, fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él le devuelva su beca. Por supuesto, lo que empieza como una farsa termina convirtiéndose en un amor verdadero, lleno de obstáculos, malentendidos y momentos inolvidables. Desde el principio, la serie exploró los clichés del género, pero lo hizo con un encanto y una frescura que la diferenciaron de otras comedias románticas. La dinámica entre Eda y Serkan, inicialmente conflictiva, se transformó gradualmente en una profunda conexión, atrapando a la audiencia en cada episodio. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque fue durante el rodaje de *Sen Kalkab * donde Hande y Kerem iniciaron su relación amorosa. Los rumores eran constantes, las fotos de paparazzis los delataban, pero ellos se mantuvieron en silencio durante mucho tiempo. Cada vez que se les preguntaba al respecto, respondían con evasivas, alimentando aún más la curiosidad de sus seguidores. Los fans, por su parte, se encargaban de recopilar cada detalle, cada gesto, cada mirada cómplice que confirmara sus sospechas. Los foros y las redes sociales se llenaron de análisis minuciosos de cada episodio, buscando pistas que revelaran la verdad detrás de las cámaras. Finalmente confirmaron su romance durante un viaje a las Maldivas, compartiendo fotos adorables que hicieron suspirar a sus fans en todo el mundo. Fue la confirmación que todos esperaban. Las redes sociales explotaron con felicitaciones, mensajes de amor y muestras de apoyo a la pareja. La relación entre Hande y Kerem era la fantasía hecha realidad para muchos. Los personajes de Eda y Serkan eran tan queridos, y la idea de que los actores que los interpretaban estuvieran enamorados en la vida real era simplemente perfecta. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada vídeo, cada interacción entre ellos. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, con revistas y programas de televisión dedicando portadas y segmentos enteros a su romance. Cada viaje, cada cena, cada evento público se convertía en noticia, generando un impacto significativo en la industria del entretenimiento turco. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. Después de aproximadamente un año de relación, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos lo negaban, aferrándose a la esperanza de que todo fuera una simple invención de la prensa.
Pero lamentablemente los rumores se confirmaron, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia llegó como un balde de agua fría para sus fans, quienes se negaban a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. La noticia fue devastadora para los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que la presión mediática era demasiado, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y planes de futuro. Algunos incluso sugerían que la relación había sido una estrategia publicitaria para impulsar la popularidad de Asteriscos en Calcap Masterisco. Lo cierto es que nunca se reveló la verdadera razón de la ruptura. Ambos se mantuvieron muy discretos al respecto, pidiendo respeto a su privacidad. Este silencio alimentó aún más la especulación y el debate entre sus seguidores, quienes intentaban reconstruir los hechos y encontrar una explicación lógica a lo sucedido. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa de este vídeo, las declaraciones de Hande Erçel que han sacudido el mundo del espectáculo. En una reciente entrevista, Hande fue preguntada sobre su relación con Kerem, y su respuesta fue sorprendente. Si bien no dio muchos detalles sobre los motivos de la ruptura, sí que hizo una afirmación contundente: no me arrepiento de nada entre nosotros. Esta declaración, aunque breve, encierra un profundo significado y abre la puerta a múltiples interpretaciones. Esta frase ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué significa realmente? ¿Acaso Hande sigue guardando sentimientos por Kerem? ¿O simplemente se refiere a que no se arrepiente de haber vivido la experiencia, a pesar de que no funcionó a largo plazo? Es una manera de cerrar un capítulo de su vida con gratitud y madurez. La interpretación queda a criterio de cada uno, pero lo cierto es que la declaración ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans que sueñan con una reconciliación. Para algunos es una señal de que aún hay amor entre ellos, para otros, es una simple muestra de respeto y cariño hacia alguien con quien compartieron momentos importantes. Además de esta impactante frase, Hande también habló sobre la presión mediática que sufrieron durante su relación. Reconoció que era difícil mantener una relación normal cuando cada uno de sus movimientos era analizado y criticado por la prensa y el público. Cada foto, cada comentario, cada rumor era amplificado y distorsionado, generando un ambiente de constante escrutinio. Esta presión sin duda debió ser un factor importante en su decisión de separarse. La fama, aunque trae consigo muchos beneficios, también puede ser un obstáculo para mantener relaciones personales saludables y duraderas. Pero volvamos un poco atrás, a Asteriscos en Calcap Masterisco. Porque más allá del romance entre Hande y Kerem, la serie fue un éxito rotundo por sí misma. La trama, aunque sencilla, era adictiva, los personajes eran entrañables, y la producción era impecable. Además, la serie supo aprovechar muy bien las redes sociales, generando una gran interacción con los fans. Los directos de Instagram, las entrevistas en vivo y los contenidos exclusivos crearon una comunidad virtual sólida y leal que apoyaba la serie en cada etapa. Un dato interesante sobre Asteriscos en Calcap Masterisco es que fue vendida a más de 80 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas de los últimos años. Esto demuestra el gran atractivo que tienen las telenovelas turcas a nivel internacional, y cómo han logrado conquistar a audiencias de diferentes culturas y nacionalidades. Su éxito radica en su capacidad para contar historias universales de amor, amistad y superación personal, utilizando un lenguaje visual atractivo y una narrativa emocionante. Pero Asteriscos en Calcap Masterisco no es la única serie turca que ha generado un gran revuelo. La industria del entretenimiento turco está en auge, produciendo series de alta calidad que han conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Desde dramas históricos hasta comedias románticas, pasando por series de acción y suspense, la oferta es variada y atractiva. Ahora, cambiando un poco de género, quiero mencionar otras producciones que han logrado captar la atención del público internacional. Series como Asterisco Kukur Asterisco, un drama de acción que explora la vida de una familia mafiosa en Estambul, Asterisco Dirilis, Ertuğrul Asterisco, un drama histórico que narra la vida del padre de Osman y fundador del Imperio Otomano, y Asterisco Karaparazk Asterisco, un thriller romántico que cuenta la historia de un policía y una diseñadora de joyas que se ven envueltos en una trama de corrupción y asesinato. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos concluir de las declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin? Creo que lo más importante es que Hande reconoce que su relación con Kerem fue significativa y valiosa para ella, a pesar de que no funcionó a largo plazo.
La frase "no me arrepiento de nada entre nosotros" sugiere que Hande guarda buenos recuerdos de su tiempo con Kerem, y que no tiene resentimientos hacia él. Es una muestra de madurez y respeto hacia una persona que formó parte importante de su vida. También es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas jóvenes que estuvieron expuestas a una gran presión mediática durante su relación. Es comprensible que hayan tenido dificultades para mantener una relación normal en esas circunstancias. Quizás si no hubieran sido tan famosos, las cosas habrían sido diferentes. Pero la fama tiene un precio y en este caso parece haber afectado negativamente su relación. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un verdadero cuento de hadas. Aunque el cuento haya terminado, siempre quedarán los recuerdos y la magia que compartieron. Y quizás, quién sabe, algún día sus caminos vuelvan a cruzarse. La vida, como las telenovelas turcas, está llena de giros inesperados. Y bien, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, dramas y romances. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo contándome qué les parecieron las declaraciones de Hande Erçel, cuál es su serie turca favorita, y qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. No se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima. Que tengan un día lleno de drama y amor, al más puro estilo turco. Adiós.